un poco como una introducción del tema de derechos sexuales y reproductivos, que probablemente hayan escuchado el concepto, pero que de repente no queda como tan claro exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, que además los tenemos todos, sin importar nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestro sexo. Sin embargo, en algunas ocasiones no se nos reconoce de la misma forma a todos, y posteriormente entrar específicamente al tema de diversidad sexual, y sobre todo para que también nos quede claro un poco como cuál es la diferencia entre todos estos conceptos que pueden llegar a ser un poco complejos. Entonces, bueno, antes de empezar con el tema específicamente de derechos sexuales y reproductivos, me gustaría empezar desde el tema de qué son los derechos humanos, ¿no? O sea, porque de repente pensamos que digamos que ya es algo que tenemos avanzado, pero en situaciones y en países como el nuestro, la verdad es que los derechos humanos es una agenda inacabada y que realmente sigue habiendo una serie de violaciones hacia muchas poblaciones, ¿no? Y en este caso en particular, por ejemplo, las mujeres son víctimas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, las personas LGBT también, pero en realidad todos tenemos podemos estar expuestos a algunos problemas. Entonces, los derechos humanos son aquellas garantías, libertades o facultades que tenemos todos los individuos por el simple hecho de haber nacido para tener una vida digna. Y esto es importante en el tema de por el simple hecho de haber nacido. Porque, como ahorita lo mencionaba el arquitecto, por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta hace unos 50 años, se decía que una persona por nacer por ser afrodescendiente, es decir, por tener la piel oscura, no era una persona, no debía ser una persona con los mismos derechos que los tenían los blancos, ¿no? Y entonces eso era absurdo, ¿no? O sea, era pensar así como de, bueno, pero pues somos de la misma especie, ¿no? O sea, todos somos humanos, ¿por qué uno debería tener más derechos que los otros? Y así como esas, pues ha habido muchas injusticias también, por ejemplo, con el caso de las mujeres, ¿no? O sea, todavía existen muchísimos países, por ejemplo, ahora que probablemente siguieron las Olimpiadas, se habrán dado cuenta, por ejemplo, de toda esta controversia respecto a que muchas atletas que vienen de países, por ejemplo, como Irán, como Arabia Saudita, tienen que competir cubiertas, ¿no? A pesar de estar en el deporte, mientras que las otras vienen en shortcito y en top super sexys, y las otras tienen que vestirse completamente porque viven en una sociedad donde las mujeres y los hombres no tienen los mismos derechos. Porque los hombres sí se pueden vestir como ellos quieran y pueden hacer lo que ellos quieran, pero las mujeres no. En el caso de México, por ejemplo, no tenemos tantas restricciones como los tienen en algunos de estos países musulmanes en el Medio Oriente. Sin embargo, sabemos que no se ha logrado la igualdad en muchos sentidos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el ámbito de la política, donde a pesar de que existen cuotas de género, seguimos viendo que muchos de los líderes, muchos de los espacios de toma de decisiones siguen siendo ocupados por los hombres, y que esto es un reflejo del rezago histórico que se ha provocado de que antes pues las mujeres estaban digamos que destinadas, ¿no? O eso se creía, o nos quería hacer creer la religión, de que solo podían estar en casa, haciendo labores del hogar y criando a los hijos, ¿no? Cuando sabemos que tanto hombres y mujeres tienen esa posibilidad, pero también la posibilidad de salir a las calles y dedicarse a cualquier actividad que ellos y ellas deseen. Y entonces, ¿de dónde surgen los derechos humanos? Como les decía, pues surgen parcialmente de darse cuenta de este tipo de injusticias que existían. Por ejemplo, con el caso de los esclavos, ¿no? O sea, de reconocer que una persona puede ser dueña de otra persona, o sea, era así como, era uno de los temas como más complejos que se tenían que resolver. Y a partir después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las injusticias que probablemente han escuchado, ¿no? O sea, las matanzas de los judíos, las matanzas hacia los gitanos, pero incluso, no sé si habían escuchado, que también los nazis perseguían, por ejemplo, a los homosexuales, y también los mandaban a campos de concentración, y también se calcula que decenas de miles de gays y lesbianas murieron a manos de los nazis, ¿no? Entonces, después de todas estas atrocidades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, los países, incluyendo México, dijeron, no, pues tenemos que sentarnos y crear como una nueva visión sobre, pues, cómo vamos a convivir en el resto de aquí en adelante para que estas cosas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a ocurrir. Entonces crearon esto que se llama la Carta de la ONU, que es la declaración en la que se incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nuevamente se menciona que
por el simple hecho de ser personas tenemos dignidad y tenemos derechos. Y de ahí existen también una serie de otros documentos internacionales que se firman en la ONU, particularmente en la Asamblea General que está en Nueva York, pero también en el Consejo de Derechos Humanos que está en Ginebra, en Suiza, y de donde emanan muchos de los otros derechos específicos, digamos que se desmenuzan, así como la Constitución en México es como el documento, digamos, que guía, y de ahí salen muchas leyes. Digamos que a nivel internacional algo similar sucede con este caso de los tratados y los convenios. Algunos de estos, por ejemplo, justamente de algunos de estos documentos surgen lo que le llamamos los derechos sexuales y reproductivos, como es el caso de la Convención para eliminar las formas de discriminación hacia la mujer, que como pueden darse cuenta es hasta el 79, o sea, para que se den una idea de cuánto tiempo tardó la humanidad en reconocer que las mujeres deberían de vivir libres de discriminación. O sea, estamos hablando de que fue apenas hace 36 años. Se hizo también, digamos que diferentes declaraciones en Egipto, en China, en Indonesia, y que guían, digamos, que toda esta cuestión que son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y a qué nos referimos particularmente con esto? Uno es reconocer que por ser humanos, ¿no?, como les decía, y por ser humanos con dignidad, pues tenemos una serie de características que nos componen. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la sexualidad, que es parte integral de absolutamente todos, ¿no? Y sexualidad no es tener relaciones sexuales, ¿no? Eso también hay que dejarlo muy claro. Sexualidad se refiere a toda, digamos, que la forma en la que nos relacionamos afectiva, eróticamente con otras personas, y cómo construimos incluso nuestro ser en cuanto a cómo soy hombre, cómo soy mujer, cómo soy pareja, etc. Otra de las cosas importantes es que también surge la discusión en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos con el tema de los derechos de los adolescentes, porque muchas veces se pensaba que pues digamos que no eres un ser humano completo sino hasta que cumples los 18 años, ¿no? Ya a los 18 puedes elegir. Pero resulta que, pues, probablemente, como todos ustedes saben, pues, tanto en México como en el mundo existe matrimonio infantil forzado, por ejemplo, existe embarazo adolescente, existen infecciones de transmisión sexual entre menores de 18 años, y entonces estaba esta discusión de ¿por qué no les reconocemos sus derechos si en la realidad ya están viviendo sus vidas de ciertas formas? Y nos queremos tapar los ojos y decir, no, los adolescentes no tienen sexualidad, no deben saber nada, no deben andar de novios y que se queden en la escuela, ¿no? Pero en realidad, pues sabemos que eso no estaba sucediendo. Pero también venía el tema de la discriminación, particularmente entrando en la materia hacia las personas LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales, porque digamos que la sexualidad a nivel por lo menos occidental, es decir, como la cultura judeocristiana que tenemos, pues nos especificaba, digamos, que la sexualidad podía ser solamente heterosexual, es decir, de hombres con mujeres, con fines reproductivos, ¿no? Ni siquiera con fines de placer, lo cual pues también era negar una realidad auténtica en todo el mundo, que es que los seres humanos no solamente tenemos relaciones sexuales para tener hijos, ¿no? Sino también pues porque se siente bien. Y entonces no reconocer esta situación pues también era una cuestión absurda incluso. Otra cuestión también que se tomó en cuenta para la creación de estos derechos sexuales y reproductivos es la cuestión de una vida sin violencia. Porque, por ejemplo, todo este tema que hasta apenas unos años aquí en México, por ejemplo, se tipificó, que puede haber, puede existir una violación dentro del matrimonio. Es decir, que un hombre que forza a su esposa a tener relaciones sexuales puede ser considerado como violación, porque resulta que antes pues el hombre podía hacer lo que quería con la mujer, y como es su esposa incluso la podía llegar a matar. Para que se den una idea de cuán injustas son algunas leyes en México, resulta que todavía hay 5 estados en este país donde si un hombre mata a su esposa porque la encontró con otro, el asesinato, digamos que la pena del asesinato se atenúa, ¿no? O sea, entonces en vez de ser un asesinato al que le darían 25, 30 años de prisión, solo le dan como 5 o 7 porque lo hizo por honor, ¿no? Entonces imaginen, pero obviamente esta ley no aplica al revés, ¿no? O sea, como si una mujer mata a su esposo porque le encuentra con otra,
ahí pues ella sí es una asesina salvaje y todo, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias son bien complicadas, ¿no? Pero nada más para darnos una idea de cómo estaba la legislación en este sentido. Pero entonces, bueno, ahora sí, ¿cuáles son como tal los derechos sexuales y reproductivos? Y estos como tal no están contenidos en algún documento legal, sino más bien, como les decía, surgen de una serie de documentos internacionales que se han aprobado particularmente en el marco de la ONU. Entonces, estos derechos, como les digo, aplican a todos y todas nosotras, no solamente a las personas LGBT, para que lo traslademos también un poco como a nuestra vida personal, ¿no? Y ver por qué resulta tan importante reconocer el tema de diversidad sexual. El primero, derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. El derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Esto tiene que ver, por supuesto, con el que nadie me puede, por ejemplo, o nadie debería decirme con quién me voy a casar, con quién sí puedo tener relaciones sexuales y con quién no. O sea, eso es una decisión totalmente personal y que, particularmente en el caso de las mujeres, sigue siendo pues también un tema complicado, ¿no? Porque existe también, por ejemplo, en México, una gran cantidad de agresiones y de violencia sexual que no se denuncia, pero incluso cuestiones muy absurdas también en la ley, que como el caso de que, por ejemplo, existen también como 7 estados en el país donde si una menor de edad es violada por un hombre mayor de edad y él le pide matrimonio después de violarla, ya no es considerado un delito, ¿no? O sea, imagínense a qué grado estamos hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí por eso es tan importante conocer nuestros derechos y poder, sobre todo con personas como ustedes que están metidas en estructuras partidistas, en órganos de toma de decisiones, pues revisar todas estas legislaciones y estas políticas públicas, obviamente, para que nos coloquen a hombres y mujeres en situación de igualdad, ¿no? O sea, no estamos hablando de que las mujeres tengan más derechos o menos derechos, no, es igualdad en toda su extensión. Ahora, por ejemplo, existe también el derecho a manifestar públicamente mis afectos, y este es bien importante, también volviendo al tema de la población LGBT, porque, por ejemplo, a nadie nos sorprende que vamos a un parque, a una plaza pública y está un chico con una chica de la mano dándose besos, no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si está un chico con otro chico dándose besos? Y entonces ahí incluso muchas veces llega la policía y los extorsiona porque dicen que esas son faltas a la moral. Y muchas veces ese tema, por ejemplo, de las faltas a la moral, tiene que ver con que muchos de los municipios en México no han modificado sus bandos de policía y buen gobierno o algunas de sus otras regulaciones, y por lo tanto queda la interpretación de la policía decidir qué es una falta a la moral, ¿no? Entonces, si para mi moral personal como Ricardo está mal que 2 hombres se estén besando, pues los puedo llevar a la cárcel, ¿no? O ponerles una multa, etc. Entonces ahí es donde justamente hay cosas que hacer en este tema desde el nivel municipal, por supuesto el estatal y también el federal. Ahora, existen algunos otros derechos, por ejemplo, la cuestión de vivir libres de violencia sexual, que ya les decía, el derecho a la libertad reproductiva, y este es muy importante, sobre todo en el contexto actual de esta discusión sobre la familia, la adopción, el matrimonio, porque nos quieren vender la idea a los conservadores que la familia solo está hecha para que un hombre y una mujer se casen y se reproduzcan, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que dicen, sí, bueno, yo me quiero casar con mi novia, pero no queremos tener hijos, ¿no? O sea, porque nadie me puede obligar a tener hijos, ¿no? O tampoco nadie me puede obligar a casarme, que también son como de repente algunos temas que socialmente son complicados, sobre todo otra vez en el tema de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, típico que ya está una mujer llegando a los 40 y ya todo el mundo diciéndole, pues, y si no ha tenido hijos, apurándola, ¿no? Así como de, pues ya se te pasó, se te fue el tren, el reloj biológico y todo. Pero es parte porque en esta cultura de decir, es que no eres una mujer completa si no tienes hijos, ¿no? Entonces, lo cual está súper mal, ¿no? O sea, porque en realidad es una decisión totalmente individual, decidir si quiero o no tener hijos, y si los tengo, cuántos quiero tener. Antes, por ejemplo, esta decisión no se podía tomar
porque pues no había anticonceptivos, entonces pues cuando el hombre quisiera tener relaciones con la mujer y si de ahí se embarazaba, pues salían 7, 10, 12 hijos. Los que Dios mandara, exacto. O sea, para que se den una idea, la tasa de fecundidad en México a principios de los años 60, antes de que existieran los anticonceptivos modernos, era de 9 hijos